Hey, ¿qué tal? Hoy día estamos con un nuevo video y bueno amigos, el día de hoy volvemos con más reviews de parches y hoy le toca el turno nuevamente a una edición de Jack Allen que ya hemos traído bastantes al canal y siempre son muy buenas, así que hoy es el turno del PES 2014 totalmente licenciado. Seguramente muchos de ustedes estaban esperando esta edición, así que aquí ya la tenemos, la he descargado y todavía no la he probado para reaccionar con ustedes en este mismo video. Así que aquí ya tenemos un nuevo menú estilo PES 2014, la verdad queda muy bien, muy buena calidad este gráfico circular para ir cambiando de modo de juego. Así que conservamos exactamente lo mismo que teníamos en el PES 2014, el fondo de galería también. Vamos a lo que es partido, vamos a revisar, aquí tenemos lo que son ya algunos gráficos que se ven muy bien, espero y se note en el video. Como siempre les digo, YouTube suele bajar mucho a veces la calidad del video y no se nota, pero bueno, desde mi perspectiva se ve muy HD, así que vamos a revisar. Aquí tenemos algunos equipos, tenemos agregados por ejemplo aquí a Bosnia, tenemos también a Marruecos. Aquí ya tenemos las otras selecciones, tenemos equipos de la Copa Libertadores para elegir, también los equipos clásicos. Tenemos aquí lo que es la Premier League totalmente licenciada. Aquí tenemos lo que son escudos de este nuevo estilo que son un poco más pequeños, pero que quedan bastante mejor que los que trae originalmente el juego, que ocupan un poco más de pantalla. Aquí vemos también la League One, la Serie A. Tenemos ya la Bundesliga en vez de la Eredivisie. También tenemos la Liga BBVA, como se llamaba en ese momento. Tenemos otras ligas A, otras ligas B, equipos agregados como por ejemplo el Victoria Pilsen, el Auckland City, el Austria Viena. Más acá tenemos otros equipos como el Sporting de Lisboa, el Monterrey, el Al-Ahly y el Raja Casablanca, o como se diga. También podemos elegir y ver lo que son los equipos de esa temporada que iban a la UEFA Champions League, así que en general una edición muy completa. Vamos a ver ahora algunas otras cosas, por ejemplo los mini kits. Y bueno, aquí los tenemos. Si se fijan y si jugaron el PES 2014 de otras consolas como por ejemplo PC, PC3, este es el estilo que se usaba cuando íbamos a elegir una camiseta, así que se está respetando bastante el estilo del juego original en esta edición. Aquí, como podemos ver, es exactamente el mismo estilo. Si ustedes no lo conocen, voy a buscar alguna captura de pantalla por internet de un ejemplo de los mini kits para que vean que es exactamente el mismo. Así que vamos a elegir equipos para ver otros detalles. Y bueno, aquí tenemos la dificultad, se ha conservado exactamente como venía en el juego base. Vamos a ver los balones, yo creo que igual, ya que no es necesario para esta edición agregar tantos balones nuevos, ya que eran exactamente los de esa temporada. Vamos a revisar de igual forma. Y bueno, miren, aquí tenemos agregado el balón Brazucas, el balón del mundial de ese año, así que bastante bien. Era el balón prácticamente que faltaba, ya lo demás se dejó exactamente como venía en el juego, el PES 2014. Y vamos a ver los estadios ahora. Y bueno, ahí finalmente tenemos lo que son la previa de los estadios con su gráfico. La verdad que queda mucho mejor que simplemente el estadio o la foto del estadio vacío. Ahí tenemos los nombres, los estadios nuevos agregados. La verdad queda mucho mejor, le da ese toque de mejora al juego. Así que ahí vamos a jugar después en alguno de estos estadios, que son los más importantes europeos de ese momento. Así que vamos a pasar ahora a lo que es el modo editar, donde vamos a revisar algunos otros detalles importantes que puede tener esta edición. Y bueno, vamos a partir como siempre por la Premier League, en este caso el Arsenal. Y bueno, aquí tenemos al Arsenal, tenemos a Walcott. Vamos a ver lo que son los kits, a ver el template. Se ve la verdad que bastante detallado. Siempre elige un buen template Jack Allen a la hora de editar. Siempre busca un template muy detallado. Siempre priorizando lo que son las arrugas de la camiseta, de los pantalones. La verdad que muy bien. El logo también de lo que es la liga se ve bastante bien. Bueno, lógicamente se ve un poco alejado, así que no se nota en detalle.
pero a simple vista se ve bastante bien. El tema de los botines tampoco lo revisamos. Miren, aquí tenemos unos Nike, tenemos otros. También tenemos unos Adidas, la verdad. Miren los F50, la verdad es que están muy bien editados. Es algo para mí infravalorado el tema de los botines, siempre como que se los deja a un lado, pero también son importantes, así que qué bueno que aquí le dieron también su detalle. Así que vamos a seguir revisando más jugadores. Aquí tenemos a Podolski, tenemos a Giroud, Chamberlain, Bentner, Park Ji-young, Miyaichi, Sanogo, Flamini. Me imagino que se han ingresado unas nuevas caras. Y bueno, aquí tenemos a Özil, que como recordarán en el PES 2014 Özil todavía estaba en el Real Madrid. Faltó ese detalle de transferencia al Arsenal, pero aquí ya lo tenemos en el equipo. Y como les iba a decir recién, me imagino que tenía nuevas caras agregadas a este parche, y efectivamente aquí ya lo vemos con Özil. Así que tenemos más jugadores: Ramsey, Arteta, Wilshere, Rosicky, Diaby, Mertesacker, Sañá, Jenkinson, Kieran Gibbs, Koscielny, Vermaelen, Monreal. Tenemos en portería a Chesney. Tenemos también por acá a Fabianski y Viviano, que recordaba que no estaba en el PES 2014 base. Por cierto, aquí tenemos lo que son los guantes. Me parece que no tienen ninguna marca los guantes, solo que los vi diferentes a los que traía el juego base, ¿no? Son otro modelo, así que ahí tendríamos el Arsenal. Vamos ahora con el Chelsea a ver qué tal el tema de la camiseta. La verdad que está muy bien lograda. Ahí tenemos a Samuel Eto'o, Fernando Torres, Dembaba, Lukaku, Schürrle, Ramírez, Lampard, Oscar. A Oscar le agregaron una nueva cara bastante bien. Teníamos a Hazard, Mikel, Moses, Matic, Kevin De Bruyne. Ahí ya tiene su respectiva cara con solo 22 años. La verdad, el tema de las caras está bastante bien. No le agrego una cara a todos los jugadores del equipo, sino a los más importantes, ¿no? También ahí tenemos una nueva cara para David Luiz. Está también Ivanovic, Ashley Cole, Cahill, Azpilicueta también con una nueva cara. Más acá teníamos a Hutchinson, Peter Cech, Schwarzer en portería, Hilario y Blackman. Así que pasamos ahora al Manchester United a ver qué tal. Aquí tenemos... me parece que también le agregó una nueva camiseta al Manchester. Recuerdo que... Bueno, se nota también mucho por el template, que no es la camiseta que traía el PES 2014 base. Así que ahí teníamos a Juan Mata, teníamos a Rooney, Van Persie, Ashley Young, Welbeck, teníamos a Chicharito, más acá a Macheda, Cleverley ya en el medio del campo, Carrick, Ryan Giggs, Fletcher, Kagawa, Januzaj, Powell, Valencia, Vidic. Teníamos a Ferdinand, Jones, Evra, Smalling, Johnny Evans. Más acá estaba en portería De Gea, que también le agregó una nueva cara. Se parece bastante de este De Gea. Muy bien logrado. Lindegaard, Amos, y ahí tendríamos al Manchester United. Así que vamos ahora con el City de esa temporada. Y tenemos al Kun Agüero, que también tiene una nueva cara. También le quedó muy bien. El tema de las caras está muy bien logrado. Tenemos también ahí a Seco, Jovetic, Negredo también tiene una nueva cara. Más acá Fernandinho, Tureyaya, Jesús Navas, Silva, Javi García, Barry, Rodwell, Razak, Milner, Nasri, Company, Lescott, Zabaleta, Clichy, Nastasic, Mika Richards, Kolarov. Teníamos a Hart en portería junto con Pantilimón y Wright. Así que pasamos ahora al Liverpool. Y bueno, aquí tenemos a Luis Suárez, que le cambiaron el peinado y también la cara. La verdad quedó genial. Recordemos que Luis Suárez en el juego base traía un pelo bastante más largo, pero aquí ya le habían recortado el pelo. Vamos a hacer una visión rápida. La verdad queda muy bien ahí Luis Suárez, muy bien logrado con esos botines. Vamos a ver más jugadores. Aquí tenemos a Sturridge, a Saidi, que recuerdo que a Saidi tampoco traía una cara. Aquí se le agregaron. Aspas también le agregaron. Ahí está Borini, Pacheco, Jessil. Pasamos al medio del campo. Teníamos a Gerrard, Lucas Leiva, Henderson,
Coutinho, Allen, Sterling, también con una nueva cara. Más acá teníamos al otro hermano Touré. Teníamos a Ayer, Johnson, Sissoko, Skrtel, Wisdom, Kelly, Enrique, Sama, Coates, Flanagan, McLaughlin. En portería teníamos a Mignolet, Jones y Ward. Así que, bueno, podríamos también revisar rápidamente al Tottenham, que nunca lo revisamos, así que vamos a ver qué tal. Teníamos a Lamela aquí ya en el equipo, Paulinho, Adebayor, Soldado, Defoe. Más acá estaba Dembélé, Chadli, Capoue, Sandro, Carroll, Townsend, Holtby, Lennon, uno de los jugadores más rápidos de todos los PES. Teníamos ya en defensa a Dawson, Vertonghen, Walker, Kabul, Naughton, Azuekoto, Friers. En portería estaba Lloris, Friedel. Vamos a pasar a revisar ahora lo que son los equipos de la League One, concretamente el PSG, como hacemos siempre. Y bueno, aquí tenemos a este equipazo del PSG. Ahí tenemos a la Bessi con una nueva cara, teníamos a Cavani, teníamos a Zlatan Ibrahimovic, uno de los mejores jugadores del Pro Evolution Soccer 2014 sin ningún tipo de duda. Teníamos a Menes, teníamos a Ongenda que le agregaron una cara, estaba Thiago Motta, Matuidi, Lucas Moura también con una nueva cara. Rabiot, Berratti también le agregaron una nueva cara. Estaba Bodmer, Chantom, Pastore, Maurice, Kingsley Coman, Kebano. Estaba Alex en defensa, Thiago Silva, Marquinhos. Que Marquinhos le agregaron la cara de Ronaldo Nazario. La verdad no queda bien, pero sigamos. Así que estaba Maxwell también. Estaba Mamadou Sakho, Cámara, Yalet. También estaba Van der Biel, Digne, Sirigu en portería, Duches y Meña. Así que pasamos ahora con lo que son los equipos de la Serie A. En este caso teníamos a la Juventus. Vamos a partir por este equipo también muy bueno. Teníamos a Llorente en la delantera junto con Tevez, Jovinko, Osvaldo, Vucinic, Quagliarella y Boaqui. Aquí teníamos este increíble mediocampo con Pirlo, que aquí le agregaron una nueva cara, como podemos notar. No se ve tanta la diferencia, pero sí es notoria. Así que teníamos también a Arturo Vidal, teníamos a Pogba. Con este, a ver, me parece que es un nuevo peinado el que trae. No recuerdo exactamente cómo era el peinado de Pogba del PES 2014, pero me parece que es un nuevo peinado. Así que bastante bien. Teníamos a Samoa, también estaba Marquisio, Padoin. Teníamos a Isla, Pepe, Barzagli en defensa junto con Bonucci, Chiellini, Listeiner, Cáceres, Ogbonna, Peluso. Y aquí teníamos sin duda a uno de los mejores porteros del juego. Miren esas habilidades del lado derecho, son impresionantes. Gianluigi Buffon. También estaba Storari y Rubinho como porteros. Así que vamos a ver también al Milan. En este caso teníamos en la delantera a Robinho. También estaba Balotelli, El Shaarawy, Pacini, Birsa, Petaña, Emanuelson en el mediocampo junto con De Jong, Montolivo, Honda, Tarap con una cara agregada. Estaba también Essien, Poli, Muntari, Cristante, Saponara, Traoré. Estaba ya Ricardo Kaká en el equipo, que venía en el Real Madrid, pero aquí ya tenemos la transferencia lista. Así que también había más jugadores como Rami en defensa junto con Mexés, Abate, De Siglio, Constant, Bonera, Cristian Zapata, Vergara, Sacardo, Silvestre. Y teníamos aquí a los porteros que eran Aviati, Amelia, Coppola y por último Gabriel. Así que vamos a ver también al Inter. En este caso teníamos a Palacio en la delantera junto con Icardi, que le agregaron una cara. Estaba Milito, Capello. En el medio campo estaba Cambiaso, Hernández, Guarín, Álvarez, Kuzmanovic, Kovacic. La verdad es que es una muy buena edición. Muy buena edición que a la mayoría de los jugadores le agreguen su respectiva cara. Sé que es imposible hacerlo con todos, pero sí a la mayoría, ¿no? Así que teníamos más jugadores. Aquí estaba Campañaro, Ranocchia, Juan Jesús, Nagatomo, Jonathan, Andreoli, Rolando, Javier Zanetti, Mesba, D'Ambrosio, Chibu,
Samuel, Wallace. En portería estaba Handanovic, Carrizo y Castellasi. Así que vamos a revisar ahora lo que es la Bundesliga. Vamos a ir a revisar al Bayern Múnich en este caso. A ver qué tal. Aquí teníamos a Müller, estaba Mandzukic, Pizarro, Álava, Schweinsteiger. La verdad que un gran equipo del Bayern Múnich. Toni Kroos con una nueva cara y peinado, queda bastante bien. Ahí está Arjen Robben, Ribéry, Thiago, Martínez, Shaqiri con una nueva cara y peinado agregado. Estaba también Mario Götze con una nueva cara. Más acá teníamos otros jugadores como por ejemplo Boateng, Dante, que también le agregaron su respectiva cara. Philipp Lahm, Van Buiten, Kirchhoff, no sé cómo se dice realmente ese nombre. Badstuber, Rafinha, contento. En portería también uno de los mejores porteros, que era Manuel Neuer, Starke y Raeder. Así que también teníamos al Borussia Dortmund en este caso. Vamos a revisar al equipo. Teníamos a Robert Lewandowski. La verdad se ve muy bien este uniforme del Borussia Dortmund. Aquí estaba Kiever, Aubameyang. Más acá Sven Bender, Nuri Sahin, Brasukowski, Marco Reus, Mkhitaryan, Kell, Gundogan, Kirch, Grosskreutz, Amini. Más acá Subotic, Hummels, Pisek, Smelser, Koray Gunter, Sócrates. En portería estaba Weidenfeller, Langerak y Alomerovic. Prácticamente todo el equipo licenciado, así que muy bien. Pasamos ahora a la Liga Española o Liga BBVA. Vamos a revisar qué tal el Atlético de Madrid. Ahí teníamos a Villa. La verdad es que el kit está genial. Tiene una calidad impresionante este kit. A ver. La verdad es que se ve demasiado bien. Vamos a revisar a los jugadores. Aquí teníamos a Diego Costa con su respectiva cara. Teníamos a Leo, Adrián, Rodríguez, Thiago, Coque con nueva cara y peinado. Estaba Diego en el equipo, Arda Turán, Mario Suárez, Oliver Torres, Raúl García, Gavi, Joao Miranda, Godín, Juanfran, Felipe, José Jiménez, De Michelis, Kader. Más acá Manquillo, Insúa, Alderweireld. En portería estaba Courtois, Aranzubia. Y ahí se acabaría el equipo. Vamos a revisar ahora al Barcelona a ver qué tal. Y bueno, aquí teníamos a Leo Messi, que le conservaron las mismas stats, pero aquí le agregaron una nueva cara que está, a mi punto de vista, mejor que la que traía el juego base. Se parece bastante más. Aquí teníamos a Neymar y miren, le agregaron una nueva cara y peinado de esa temporada, ¿no? Se ve bastante bien, queda muy detallado ahí Neymar. Le da un toque extra al juego. Teníamos también a Tello con una nueva cara. Estaba Alexis Sánchez también con una nueva cara y peinado. Pedro, Cuenca, Mascherano, Sergio Busquets, Cesc Fábregas, Xavi, Iniesta, Son, Jonathan, Roberto, Sergio Roberto, Afelay, Piqué, Daniel Alves, Jordi Alba. Bueno, casi todos con una nueva apariencia. Estaba ahí Montoya, Adriano, Puyol, Sergi Gómez, Víctor Valdés, Pinto y Oyer Olazábal. Así que por último nos quedaría el Real Madrid, que vamos a revisar. Aquí teníamos a Cristiano Ronaldo, que también le agregaron una nueva cara y peinado. Y este kit me parece que no venía en el PES 2014, me parece que era otro el kit. No recuerdo que era este con el cuello naranja, pero bueno, aquí ya tenemos otro detalle importante en la edición. Ahí teníamos también a Benzema con una nueva apariencia general. También José Rodríguez, Morata, Khedira, Xabi Alonso. Teníamos ahí a Gareth Bale, se parece bastante, muy bien seleccionado este aspecto. Modric, teníamos a Isco, Casemiro con una cara, y Larramendi igual, Di María, Pepe, Sergio Ramos, Arbeloa, Marcelo, Nacho Fernández también con su respectiva cara, Varane, Fabio Coentrao, Dani Carvajal, Diego López, Casillas y Jesús. La verdad, me ha sorprendido mucho, sobre todo el tema de los aspectos, porque, bueno, en general Jack Allen no se centra tanto en lo que es la edición
de la cara de los jugadores, sino que se centra en lo más importante, ¿no? Las licencias, gráficos y otros temas. Pero aquí la verdad es que ha metido bastante edición de caras y peinados, así que está muy bien. Y bueno, yo creo que por aquí vamos a dejar esta revisión de caras, peinados, gráficos, licencias. Y ahora vamos a pasar a jugarnos un partido que siempre nos cuesta mucho elegir a los equipos, así que vamos a ver qué tal está el tema gráfico y a probar obviamente cómo se ve todo esto en el gameplay. Y bueno amigos, llegó el momento de elegir a lo que son los equipos. La verdad, pensé que me iba a costar más pensar en lo que son los equipos, pero fue que no. Así que tengo claro que vamos a jugar con el Bayern Múnich y la Juventus, que son dos de los mejores equipos sin ningún tipo de duda que trae el PES 2014. Vamos a ir con el Bayern Múnich. Y bueno, en dificultad vamos a ir a la máxima dificultad, que es Top Player. Vamos a ponerle una duración de 10 minutos, está bastante bien. El balón vamos a utilizar lo que es el balón clásico del PES 2014, aunque también podríamos ir con el Brazucas, pero vamos a ir finalmente con el clásico del PES 2014. En estadio vamos a elegir lo que es el Allianz Arena, que vendría siendo el segundo estadio de este parche. En lo que es afición vamos a dejar 2 estrellas para ambos equipos. En tipo de competición vamos en exhibición o amistoso, así que le damos en OK. No vamos a cambiar absolutamente nada de las formaciones, así que iniciamos lo que es el partido. Vamos a ver el tema gráfico, a ver si tiene algún otro detalle dentro del estadio, lo que es este parche. Así que esperamos simplemente a que cargue aquí esta pantalla de alineaciones. Y bueno, ahí ya tendríamos lo que es el estadio. Me parece que ya empezamos a notar nuevas cosas. Ya podemos ver un nuevo césped con mucha mejor calidad. Sinceramente se ve espectacular ese césped. A ver, ahí tenemos una vista un poco más panorámica. Vemos también unas vallas publicitarias que no estaban antes. Así que vamos a tipo de cámara. Como siempre elegimos wide o amplia. Y bueno, antes de empezar vamos a revisar igual un poco en detalle. Ahí vemos un poco más de lo que son los gráficos del estadio. La verdad, sorprendente como cada edición de Jack Allen. La verdad que no me deja de sorprender. Y qué bueno que pueda mejorar lo que son los clásicos, ¿no? Traerlos de nuevo a la vida y darles una segunda oportunidad, como lo es el PES 2014 y muchos otros PES. Así que ya dicho esto, vamos a ver qué tal nos va en este gameplay. La verdad, va bastante fluido. Estoy jugando en el emulador, claro está. Y la verdad es que no tiene ni un solo tirón. Hasta ahora va todo perfecto. Y bueno, nos vamos. Mandzukic. Fallamos ahí el pase para Toni Kroos. No. Bien, conseguimos pasar de igual forma. Ahora recortamos. Qué buena entrada ahí se mandó Chiellini de forma limpia. Se acaba de salvar la Juventus. Cuidado aquí. Ahí está Toni Kroos. Ahí está, queda el balón. Estaba fuera de juego, ¿no? Sí, una lástima. Te pillaron, Mandzukic, fuera de juego. Ahí clarísimamente estaba esperando ese balón para empujarlo, pero bueno. Muy bien. Ahí está. Era muy buena esa jugada individual de Robben. Iba a todo ritmo y Buffon se le va a achicar, la verdad que muy bien, así que impide el gol. Vamos a buscar el centro. Aquí tenemos que buscar a Mandzukic, que es un poco más alto que los demás. Pero bueno, nos sale para Toni Kroos, aunque igual termina ganando el cabezazo, pero no conseguimos absolutamente nada. Aguanta el balón. Perfecto para Kroos. Vamos. El pase. Mandzukic se acomoda, dispara y ahí está. ¡Qué golazo! Increíble recepción de balón, giro y balón ajustado finalmente para que no consiga llegar en este caso Gianluigi Buffon. Ahí vamos a ver otra vez esa jugada. Muy bien ahí. El pase de Toni Kroos. Mantiene bien el balón, se gira y no puede hacer absolutamente nada. Chiellini ahí se queda solamente mirando la jugada. Y Buffon, que por poco no consigue llegar, así que por el momento llevamos la ventaja.
Muy bien, ahí es Schweinsteiger recuperando. Excelente salida de balón. Vámonos, Müller. Vamos. Aguantando ahí apenas ese balón. Mandamos el centro. Ahí está Mandzukic. Ahí está, le queda a Ribéry. Perfecto, tenemos el segundo gol. Estuvo muy atento Ribéry a esa jugada y de palomita termina marcando. Ahí lo vamos a ver otra vez. Buena decisión ahí de Müller. Apenas se podía mandar ese centro ya que estaba muy presionado por Lichtsteiner. Ahí el cabezazo de Mandzukic que se estrella en Barzagli y por eso queda el balón allá. Pero justo quien alcanza a llegar es Ribéry antes que Chiellini de palomita y Buffon no puede hacer absolutamente nada ya que iba hacia el otro lado. Así que ahí tenemos lo que sería el segundo gol. La verdad nos adelantamos bastante rápido en este marcador, así que vamos a ver qué ocurre. Dispara, bien ahí Neuer, atento a ese disparo. Parecía peligroso, pero está muy bien ubicado Neuer para evitarlo, así que tiene esta oportunidad la Juventus. Este tiro de esquina, cuidado. Allá va. Bien, buen despeje defensivo. Ahí está el disparo, nada, parecía peligroso. Cuidado, le había presionado el R1 sin querer. Recupera de nuevo la Juventus. Pase. Tevez. Pogba. Disparo. Nada. Perfecto. Tiene muy buen pase de salida casi todos los jugadores del Bayern Múnich. Esa es una ventaja increíble. Allá va el disparo potente de Ribéry. Ataja Buffon. Y despeja la defensa. Se acaba de salvar ahí la Juventus. Tenemos la última del partido. Nos vamos. Vamos a intentar alguna jugada. Allá se va Schweinsteiger. El disparo colocado. Buffon. Buffon la verdad es que tiene unos reflejos muy buenos, así que tenemos otra oportunidad con este tiro de esquina, perdón. Allá va el centro, ahí está, le queda solísimo y bien, ahí está ese gol de Arjen Robben para acabar con este partido. La verdad se durmió la defensa de la Juventus en esa jugada. Vamos a ver otra vez, ya que igual fue rápido. Ahí vemos el pase de Ribéry con bastante curva. Y miren cómo pasan de largo Chiellini y Barzagli intentando llegar a ese balón. Y bueno, el que intenta aquí también es Toni Kroos. Y miren a Mandzukic infiltrado debajo de Toni Kroos, intentando hacer algo. Pero bueno, ahí también el que se duerme fue Bonucci, ya que el balón pasa justo por al lado de él. Y tenemos a Robben esperando solo ese balón y cambiándosela de lado a Buffon. Así que ahí ya se acabaría el partido prácticamente. Vamos a verlo ahora. No, le dieron la última jugada a la Juventus. Pero bueno, termina siendo de nosotros esta última jugada. Nos vamos. Y ahí se acaba el partido. La verdad es que superamos totalmente a la Juventus en goles en el primer tiempo. En el segundo fue mejor la Juventus sin duda, pero aún así ganamos por goleada 3-0 en este partido. Y qué les puedo decir, amigos, como siempre una increíble edición de Jack Allen, increíble en el tema de licencias, en cómo, sobre todo en cómo puede revivir un juego tan bueno, tan clásico, en este caso como lo es el PES 2014 y como ya vimos antes con el PES 12, 13, con otros PES más que aún no he subido al canal. Pero es increíble el nivel de detalle, de gráficos, de licencias, de mejoras sobre todo, porque también, como pudieron ver, mejoró lo que es el estadio del Bayern Múnich, el césped, las vallas. Y bueno, si lo juegan en emulador se nota un poco más, ya que en emulador podemos jugar con lo que son los gráficos de la pantalla del juego, ¿no? En PS2 también se ve genial, pero lastimosamente no se puede hacer esto, así que les recomiendo mucho, si quieren probar este increíble parche, que vayan a lo que es el foro de EvoWeb. También van a poder encontrar el enlace directo en lo que es la descripción del video. Así que además también les voy a dejar el canal de Jack Allen, así pueden encontrar más ediciones de su parte. Así que espero les haya gustado mucho este video, amigos. A mí la verdad lo disfruté demasiado grabarlo, así que por aquí lo dejamos. Como les dije, espero les haya gustado mucho. Ya saben que si fue así, pueden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, visitar mi página de Facebook. Si lo desean, se pueden unir al canal y obtener beneficios como suscriptores.
si les gustaría que continuase con más revisión de parches de algún juego clásico que no haya traído al canal, que ustedes conozcan y que hayan visto que aún no haya subido, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Así que ya sin nada más que decir, nos vemos, un saludo y hasta la próxima.